Los dos principales desafíos que tienen actualmente los medios digitales para convertirse en medios incuestionablemente relevantes en el marco de la oferta informativa, uno es el modelo de negocio y dos es precisamente la interactividad. Los medios tienen que aprender a relacionarse de otro modo, distinto, innovador, mucho más próximo con sus usuarios, con sus destinatarios. Tradicionalmente los medios han tenido una visión unidireccional de nosotros informamos y el público se limita a recibir esa información, pero ahora estamos en una dinámica completamente distinta. Estamos en una dinámica donde el público recibe una información y posteriormente la interpreta, la reorienta, la difunde, la selecciona, la modula. Es lo que se llama las nuevas narrativas transmedia, donde los contenidos se van reconfigurando por parte de los usuarios. Entrar en esa dinámica mucho más poliédrica, mucho más rica y compleja, a los medios de comunicación les está costando mucho. Y cuando se dice, ¿realmente el público interactúa con los contenidos periodísticos? Yo soy más partidario de invertir la carga de la prueba. ¿Realmente los medios están haciendo contenidos que son adecuados para la interacción que está demandando el público? Las redes sociales están demostrando que el público, que la gente, dejamos de hablar del público, que la gente tiene una voluntad de relacionarse entre sí y de compartir contenidos. Si los medios de comunicación son organizaciones dedicadas a crear contenido de calidad, me cuesta creer que no sean capaces de jugar con cierta ventaja en ese juego que se está creando. Porque si tú creas un contenido que tiene relevancia, en esa dinámica de interacción, con toda seguridad tienes un papel relevante. Hay una necesidad de innovación narrativa, de creación de géneros específicos para el consumo de información a través de los dispositivos móviles. Estamos todavía en una dinámica donde lo que se hace es trasladar a los dispositivos móviles lenguajes que son más propios de otro tipo de plataformas. Y es en las redes sociales donde estamos encontrando un tipo de aproximación más creativa, una serie de aproximaciones que nos permiten adivinar por dónde pueden ir los caminos de esas nuevas narrativas. Los medios periodísticos tienen que hacer un esfuerzo por encontrar esas nuevas formas de comunicación. La relación de los ciudadanos con la información ha cambiado radicalmente con la aparición de las redes digitales. Y esto ha trastocado también el papel de los medios en general y de los periodistas en particular. Antes de la llegada de las redes digitales, los periodistas tenían un trabajo que era enfrentarse a la escasez de información. Su trabajo consistía en producir información allí donde no la había. Ahora, en cambio, el modelo es introducir conocimiento en un lugar donde hay una superabundancia de información. Ya no se trata de enfrentarse a la escasez, sino enfrentarse a la máxima abundancia de ese contenido informativo. Lo que pasa es que los ciudadanos ahí lo que necesitan es poder discriminar entre la información valiosa, creíble, realmente relevante para su vida, de aquella que resulta irrelevante. Y en este sentido, los periodistas ahora son más jerarquizadores que buscadores de información. El periodismo tiene en su propia esencia como nombre el término periodo, que es un análisis consecutivo de la realidad. Se toma una imagen y al cabo de un determinado tiempo fijo se vuelve a mostrar otra imagen y se trata de hacer una interpretación consecutiva de la realidad. Ahora hemos llegado a un tipo de interpretación ininterrumpida,
donde se habla digamos, de la sociedad líquida, es el concepto de Zygmunt Bauman, aplicada también al periodismo, el periodismo líquido, un periodismo como flujo ininterrumpido. Y dentro de esa dinámica también están los propios dispositivos, muy particularmente los dispositivos móviles, que son los que nos permiten estar constantemente, tener acceso constante a la información, aquella que a nosotros nos interesa. Esto está haciendo que los medios estén tratando de publicar un tipo de contenido informativo que ya no es un análisis consecutivo en periodos más o menos segmentados, sino que es una mirada ininterrumpida a la realidad. Esto puede hacer que, efectivamente, perdamos la perspectiva, porque la perspectiva consiste precisamente en hacer un análisis, pararse ante lo que está ocurriendo en la realidad, en lugar de estar cegados por el último fogonazo que pueda ocurrir allí donde estén ocurriendo las cosas. El trabajo de los periodistas consiste en saber responder a ese desafío, incluso en una realidad ininterrumpida. Los periodistas de radio, los periodistas de agencias llevan décadas trabajando en esa dinámica. Y me parece un error pensar que el único periodismo de calidad se practica en ese tipo de periodismo guiado por los periodos. El periodo es importante, pero también si el público ahora está demandando un consumo continuo de información, los periodistas están obligados a responder a ese desafío. Es verdad que los medios digitales han cumplido sus primeras 2 décadas de desarrollo y uno podría pensar que ese es mucho tiempo y que deberían haberse producido más avances, tal vez, de los que se han verificado. Pero la realidad es que, desde el punto de vista histórico del periodismo, 20 años tampoco es tanto tiempo. Cuando se compara cuánto había evolucionado la radio o la televisión 20 años después de su aparición, nos damos cuenta de que pues en los años 40, 20 años después de que apareciera la radio, o en los años 50, 60, pues tanto tiempo después como apareciera la televisión, pues había, por supuesto, se habían dado unos cuantos pasos adelante, pero no tiene nada que ver con cómo son la radio y la televisión actualmente. Desde ese punto de vista, me parece que interpretar que los medios digitales han alcanzado ahora su máximo grado de desarrollo es incuestionablemente falso, ¿no? Estamos en un proceso de descubrimiento, en un proceso de desarrollo, en todos los ámbitos. Ha habido desarrollos en el ámbito narrativo, en el puro lenguaje, y ha habido muchos descubrimientos de cómo poder articular un lenguaje periodístico acomodado a las posibilidades comunicativas que ofrece la red. También se han desarrollado bastantes novedades en cuanto a la organización de los propios medios y el perfil de los periodistas. Hay nuevas formas de practicar el periodismo. Pero hay todavía una incógnita pendiente que es la que condiciona a todas las demás, que es la incógnita del negocio, de cómo se construye un modelo empresarial sostenible a largo plazo para la realización de ese tipo de periodismo. Como además todo esto ha coincidido en los últimos años con una crisis económica internacional muy profunda, donde las empresas periodísticas se han visto particularmente afectadas, pues todo esto nos hace albergar pues dudas respecto del sostenimiento a largo plazo del periodismo digital en general y de los medios nativos digitales en particular. Hay un público ahí fuera que está demandando información, que está consumiendo contenidos periodísticos digitales de manera cada vez más intensa, y en la medida en que haya un producto y haya un público, yo entiendo que en algún momento llegaremos a encontrar un modelo de negocio. El periodismo en el ámbito digital ha experimentado un proceso de globalización, lo mismo que ha ocurrido en otras esferas de la vida pública y económica. También el periodismo y los medios de comunicación han pasado de ser medios condicionados por su ámbito territorial más próximo, fuera este local, regional o incluso nacional, a potencialmente tener una competencia de ámbito internacional. Un medio de Posadas compite con un medio español, por más que haya un océano de por medio. Pero al mismo tiempo hay grandes actores
en la red, que son los que en gran medida están atrayendo no solamente las audiencias, sino lo que es más perjudicial para los medios tradicionales, el negocio. La inversión publicitaria, la gran parte de la inversión publicitaria se orienta hacia unos pocos actores en los medios digitales, ¿no? Y desde ese punto de vista es verdad que hay una sensación un poco de desorientación por parte de los medios más pequeños, porque es muy difícil competir en ese territorio. Dicho esto, también es verdad que esos mismos medios más pequeños no han hecho especiales esfuerzos por buscar caladeros, fuentes de financiación en su entorno más próximo. Han pretendido continuar exactamente en la misma dinámica que existía antes de que se produjera todo este cambio. Es como si ellos pensaran que, me refiero, estoy generalizando y por supuesto hay diferencias, pero es como si pensaran que, bueno, todo sigue más o menos igual, porque lo que le ocurre a Facebook o lo que le ocurre a Google es algo que no me afecta a mí directamente en mi territorio más próximo. Y eso es radicalmente falso. Eso es radicalmente falso. Porque los conciudadanos de mi territorio están utilizando esos recursos y en muchos casos al final están sustituyendo el consumo de mi medio por ese tipo de fuentes o de plataformas de ámbito internacional. Con lo cual me parece que todos los medios, con independencia de cuál sea su tamaño, sea este internacional o sea hiperlocal, tienen que darse cuenta de que están trabajando ya en un entorno digital. Y desde ese punto de vista, tratar de buscar cuáles son sus fortalezas. Y yo estoy absolutamente convencido de que un medio de ámbito local tiene enormes fortalezas, porque es la fuente informativa preferente para ese territorio más próximo. Saber sacar fruto de ese valor, pues es el desafío. Lo que han traído las redes digitales es que hay dos tipos de actores principales en el ámbito de los medios. Por una parte, los muy grandes actores y por otra parte, los muy pequeños. Pero el territorio de los de tamaño intermedio se está quedando prácticamente vacío, porque los que tenían tamaño intermedio pretenden ser muy grandes y ahí son muy pocos los que están alcanzando ese tamaño. La otra alternativa es convertirse en muy pequeño e hiperespecializado en un determinado territorio o en un determinado tema, ¿no? Son lo que se llaman los medios de nicho, ¿no? Y estos medios muy pequeños también tienen un desarrollo posible, puesto que ahora el público ya no es únicamente aquel de su territorio más próximo, sino que potencialmente al menos también pueden alcanzar una audiencia mucho más global. De modo que, por una parte, tenemos medios de ámbito global de tipo generalista y por otra parte, medios hiperespecializados que tratan de encontrar a su público en cualquier lugar de la red. Los medios que se encuentran en un territorio intermedio son los que están sufriendo más.